Bueno, ¿en qué va a consistir esta terapia? Pues en estimular los músculos que tenemos aquí efectivamente en la garganta, en lo que son de la deglución y a través de qué va a ser de este aparato pequeño que es portátil, sus electrodos específicos que son muy pequeños con su específica adaptación, ¿sí? ¿Quién lo inventó? ¿Por quién fue creado? Por Marcy Fred. Fue una patóloga, o es una patóloga en el lenguaje. Ella se dio o tuvo el interés de ver esa recuperación en aquellos músculos de la deglución a través de un estímulo y pues obviamente se dio a la tarea de estudiar en pacientes con alguna disfagia y pues así es como nace VitaliStim, más o menos en el año de 1997. Si se fijan, tiene poquito tiempo esta terapia realmente. Para yo poder impartir como terapeuta físico o terapeuta del lenguaje, porque ambos lo imparten, eh, también hay en ocasiones que terapeutas ocupacionales lo llegan a aplicar. Tienes que estar certificado en esta terapia. Aquí en México, el único distribuidor que yo conozco es Interferenciales, el que vende el aparato, ¿sí? En Estados Unidos, pues obviamente ya hay más fabricantes. Estos son los electrodos. La caja de electrodos, pues trae 10 paquetes de 4 electrodos. Son para aproximadamente 10 terapias, porque cada terapia se debe de utilizar nada más los electrodos. Y este que ven aquí, que es un tubito, es un gen de hidratación para la piel, como si fuera de aloe, para después de quitar los electrodos no queden como esa zona de resequedad. Bueno, ¿por qué es importante la deglución? Pues porque es simplemente vital, si no podríamos llegar con una mal alimentación, podemos llegar a una desnutrición, podemos llegar hasta morir, ¿sí? Entonces, bien, obviamente que va a ser un mecanismo muy complejo la deglución normal. Ahora imagínense una deglución alterada. Nosotros nos pudimos haber percatado posiblemente en prácticas profesionales, tan solo cómo le dan el medicamento a pacientes neurológicos pediátricos, con esa espasticidad de que el cuello está en extensión o con esa flacidez de que el cuello está en flexión, dependiendo del tono muscular del paciente, ¿sí? La mayoría de los papás lo que hacen es hacer que el cuello se vaya más en extensión con el tono muscular elevado en caso de espasticidad y poder ahí ingresar el alimento o el medicamento, ¿sí? Yo les voy a pedir que ahora que estén en servicio social se percaten de esos puntos, de esas posiciones en pacientes neurológicos, inclusive no nada más pediátricos, en adultos también, cuando están en cama o están en reposo, ¿sabes? Entonces, pues obviamente que para la deglución necesitamos más de un músculo, la articulación muy fuerte, la temporomandibular, y pues todo el mecanismo empieza de la boca y termina hasta el estómago, ¿sí? La forma para aprender este tipo de estimulación vital, pues se estudia a través de 3 etapas que son muy importantes. Aquí les puse las imágenes. El color azul es el bolo alimenticio. Entonces la primera etapa o fase va a ser la anticipatoria y oral,
es cuando tú anticipas aquella actividad, aquel mecanismo que vas a comer, vas a masticar con los dientes y va a ser en lo que es en la cavidad oral. En la fase faríngea, pues va a intervenir los músculos faringeos, que son los constrictores que hacen que ese bolo alimenticio, por fuerza de la gravedad, hacen constricción y pase con mayor fuerza el bolo alimenticio. Una vez que pasa la faringe, pues obviamente pasa al esófago, aquel tubo membranoso que se encarga de sellar inmediatamente para que no haya ese reflujo, ¿sí? Este es un estudio que se hace con un medio de contraste en los pacientes con disfagia específicamente para ver dónde está aquella alteración en la deglución, ¿sí? O para dónde se va ese medio de contraste. Bueno, entonces, cada etapa pues va a tener su anatomía. Por ejemplo, en la preparatoria y oral, aquí lo importante son los labios. El cierre de los labios. También, si nosotros no cerramos los labios, la comida se nos derrama, ¿sí? Entonces, en la etapa principal, aquí vamos a usar los dientes, el paladar blando, el piso de la boca, la lengua, las fauces, que son las partes de atrás, que a veces ahí se nos atora la comida. ¿Y cuál va a ser la acción de esta etapa? Pues llevar ese bolo alimenticio hacia adentro, masticarlo, manipularlo, hidratarlo con la saliva y de ahí pasa a la segunda etapa, ¿sí? A la que es la etapa número 2, que es la faringe. Tenemos músculos faringeos que son constrictores, que esto nos ayudan a que empuje ese bolo alimenticio y llegue a través de los cricofaringeos, llegue a través de ellos al esófago. ¿Quiénes van a estar aquí intervenidos? Pues el paladar blando, que es el que está más posterior, la epiglotis, que es una función muy importante con la respiración, la úvula, que es la campanita, el hueso yoides, la laringe y los músculos cricofaringeos. En la etapa esofágica, obviamente que va a estar intervenido el músculo cricofaringeo, o ese esfínter que está en la parte baja, que es como la tapadera para evitar que ese bolo alimenticio se regrese y que presente reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, una vez llegando ese bolo alimenticio al esófago, va a empezar la peristaltis de los intestinos y va a empezar a hacer su trabajo, pues ahora sí, para repartir los nutrientes de ese alimento, ¿sí? Bien. La etapa anticipatoria, vamos a ver de una por una, va a ser voluntaria, mientras las otras dos van a ser involuntarias. ¿Qué hace el paciente o qué hace el familiar del paciente? ¿O qué hacemos nosotros cuando nos alimentamos? Pues agarramos nuestro alimento, lo llevamos a la boca, lo manipulamos, lo masticamos, hacemos el sello labial, porque si no se nos puede salir ese bolo alimenticio y es pues algo incómodo para uno, ¿sí? Entonces, en esta etapa la duración es variable. ¿Por qué? Porque habemos personas que masticamos el bolo alimenticio, a lo mejor 5 masticadas y va para adentro, ¿sí? Hay personas que no, que tienen un muy buen control en esta etapa. Se recomienda que mínimo 30 masticadas por bolo alimenticio, más no lo hacemos, le digo, porque yo también lo hago, ¿sí? O estás comiendo
y estás viendo el celular, o sea, no le prestes atención necesaria a la etapa número 1 de lo que es la deglución. Bien, entonces, la cavidad oral es bien importante conocerla, todas sus anatomías, porque la lengua es un principal músculo, sí, más que nada que interviene. Con nuestros pacientitos con espasticidad, pues la lengua casi siempre va a estar de lado o va a estar ascendida por la misma espasticidad o la posición de cuello. Entonces, esta cavidad oral no nada más la vamos a estimular con el Vital Steam, la vamos a manipular. Yo como terapeuta la voy a desensibilizar, la voy a preparar para que esté más suave, más relajada a la hora de yo poner un estímulo eléctrico, ¿sí? Recordarles los músculos que tenemos alrededor de toda la cavidad oral. Los más fuertes, pues sabemos que es el bucinador, el macetero que está por aquí, el temporal, que es uno de los principales, y el orbicular de los labios. El orbicular de los labios, pues tiene que estar muy fuerte también para hacer el cierre. En la etapa faríngea va a ser una etapa involuntaria. Aquí es donde el bolo alimenticio va a pasar a la faringe y acuérdense que esa faringe es un tubo membranoso que está desde la base del cráneo más o menos a la sexta vértebra cervical y va a estar conformado por esos músculos constrictores que nos van a ayudar a que descienda ese bolo alimenticio por medio de esa membrana que tiene, ¿sí? Entonces, este cono o este tubo membranoso va a tener su parte superior, media e inferior. Aquí lo especifican muy bien la anatomía porque a la hora de hacer el estudio hay que saber dónde se está yendo el bolo alimenticio o qué está pasando en la disfagia. En esta etapa, que es involuntaria, en la deglución, tiene que haber un mecanismo rápido con el pase del sistema respiratorio, porque es cuando, por decir así, deja de un momento de pasarle el aire y en eso pasa el bolo alimenticio. Es cuestión de segundos, ¿sí? Entonces, cuando ese mecanismo no está adecuadamente, puede haber una aspiración. ¿Qué quiere decir esto? Puede que ese bolo alimenticio se vaya a otro lado, que no sea la faringe, ¿sí? Bien, más o menos ¿cuánto dura esta fase? Dura segundos, de 1 a 35 segundos, y dependiendo el paciente. Bien, la etapa faríngea, pues ya les decía, va a estar construido por, o van a participar los músculos cricofaringios. En ello cabe señalar que para eso hay adecuadas aplicaciones de la técnica de Vital Steam, se las voy a enseñar ya casi al final, para la hora de estimular los músculos a partir del hueso yoide, del hueso yoides, y vamos a estimular los músculos específicos en esta etapa cuando hay una alteración. Eso es nada más para recordarles la cavidad oral, la nasofaringe, la orofaringe también, la laringofaringe y la hipofaringe. Cómo se divide esta faringe, ¿sí? En diferentes niveles. Y bien, esto es lo bonito de Vital Steam. Aquí nosotros tenemos todos los músculos que están en la base de lo que es el paladar. Permítanme, ¿sí?
Llegó la lluvia. Ok. Aquí es todos los músculos que vamos a estimular dependiendo la técnica que vayamos a aplicar, pero nos vamos a partir del hueso yoides que tenemos en lo que es aquí nuestro cuello. Va a estar el músculo digástrico, el milioideo, el esternoyoideo, y son muchos músculos que a la hora de nosotros dominar esta técnica, pues ya los ubicamos, ¿sí? Obviamente que hay que evitar que los electrodos queden muy pegados a lo que es la arteria que va a nuestro cerebro para cualquier alteración. Nada más se aplican de donde tenemos nuestro hueso yoides a base de lo que es el paladar inferior y 2 dedos abajo, nada más, ni siquiera más al lado del cuello, porque podemos intervenir en la irrigación sanguínea de la arteria. La etapa esofágica o aquí pues va a ser donde ya casi siempre pasa el bolo alimenticio sin ninguna complicación, pero ojo, es donde nos puede dar un poquito más de problemas, porque si este esfínter este esfínter esofágico, si no cierra bien adecuadamente, podemos tener un reflujo alimenticio o gastroesofágico en nuestros pacientitos. Entonces ahí ya tendría que ser trabajado un poquito más con medicamento y las posiciones. Entonces ya debería de ver el médico qué trabajar en esta etapa en caso de que haya este reflujo, ¿sí? Casi siempre esta etapa normalmente en personas que no tienen alguna alteración puede durar de 3 a 20 segundos. O sea que es muy rápido. Voy a brincar eso. Bueno, el esófago, las características anatómicas, pues solo era para recordárselos y nos vamos a ir un poquito más adelante. Ok. Este es el esófago. El esófago tiene ese esfínter esofágico superior, que es en esta zona. Es donde les digo que tiene esa tapaderita específica que es para evitar que se nos regrese lo que es el bolo alimenticio y evitar ese reflujo. Cuando hay reflujo es lo que llega a pasar. Los nervios o los pares craneales que están intervenidos, pues obviamente que son un poquito más de la mitad. Está el trigémino, el nervio facial, cuando hay una alteración, una parálisis facial, el glosofaringio, el nervio vago, el espinal accesorio y el hipogloso. Todos estos nervios craneales pues están incluidos en la deglución y obviamente en el lenguaje y cualquier alteración pues se va a repercutir. Pues sabemos que hay una emergencia de los nervios, por ejemplo, este es el trigémino, y que puede haber alguna alteración a nivel muscular. La deglución anormal, que se conoce como disfagia, pues sabemos que va a ser aquella alteración en la deglución, puede ser secundario a algún padecimiento neurológico o alguna patología que la desencadene, ¿sí? Puede haber síntomas de lo que es una disfagia. ¿Cómo voy a saber yo esos síntomas? Le das tú de comer o le das agua al paciente y empieza a toser, ¿no? O se empieza a atragantar con pequeñas cantidades de sólido o líquido. O piensa que le queda alimento en la garganta o hasta simple hecho le duele para comer. Hay demasiada salivación, hay alguna alteración en el cierre de los labios y puede presentar
casi siempre cuadros de neumonía desconocida o atípica posiblemente. La aspiración pues va a ser toda aquella partícula de comida o líquido que se va al vestíbulo laringio y puede ser una mínima cantidad de este tipo, pero es por una desincronización en lo que es en la etapa esofágica, faríngea, perdón. Las complicaciones de la disfagia, pues va a ser una neumonía por alguna aspiración, aquella comida, partícula de comida o líquido que se vaya a lo que en los pulmones, pues puede presentar un cuadro de fiebre y los médicos pues pueden dar un diagnóstico de neumonía. Puede ocasionar una disfagia, una deshidratación en el paciente o en el ser humano, obviamente, una malnutrición o desnutrición, como lo conocemos también, y pues puede resultar hasta para cualquier ser humano lo que es la muerte, ¿sí? Hasta un buen susto nos llegan a sacar los pacientes con una disfagia. Bien, la estimulación eléctrica en este tipo de padecimientos, pues nos ha dado como que ese plus en nuestros pacientes para que puedan ahora sí que mantenerse vitales, ¿sí? Yo aquí en Tepic, yo no conozco a nadie que lo aplique más, sin embargo, sería interesante. Nosotros ya conocemos los típicos o diferentes tipos de corrientes rusas, perdón, que son de baja frecuencia, que la NEMS, la EMS, la FES, la TENS, cada una tiene su objetivo. Entonces, cabe destacar los conceptos básicos. En un circuito eléctrico vamos a tener dos electrodos, uno positivo y uno negativo, donde se van a atraer y van a tener una reacción ante un estímulo eléctrico, ¿sí? Aquí es bien importante saber que el estímulo de la corriente de Vital Steam es de baja frecuencia, está entre 30 a 80 Hz la frecuencia, y el ciclo que tiene de trabajo es de 700 microsegundos. Tiene 300 de activación, una fase de reposo de 100 microsegundos y otra fase de 300. Entonces, todo el ciclo son de 700 microsegundos. Es una onda bifásica asimétrica. Es este tipo de onda, ¿sí? No quiera porque en el TENS lo tenemos, voy a poner TENS, no, porque tiene su duración específico en el aparato. Entonces, yo a la hora de aplicar mi electrodo, obviamente el circuito eléctrico tiene que estar favorable a la hora que se adhiere efectivamente bien los dos electrodos. Si hay alguna alteración en el contacto de mi electrodo con la piel del paciente, pues obviamente no va a tener un circuito adecuado de electricidad o de estímulo eléctrico. Hay pacientes que están salivando casi siempre con alguna disfagia, entonces yo aquí lo que hacíamos era poníamos el electrodo y arriba del electrodo y de los cablecitos poníamos un poquito más de cinta, de la blanca, de la que no está tan gruesa, de la más suavecita, creo que es micropor, y nos ayudaba un poquito. En niños hay pacientes que se quieren jalar, entonces hasta les poníamos unos estabilizadores en codo para evitar la flexión de codo y que se quisieran jalar, o simplemente los amarrábamos de las manos, ¿sí? Bueno, los electrodos se utilizan solo una vez por sesión. Yo cuando lo apliqué lo utilizábamos hasta 2 veces por el recurso económico. Un paquete, una caja de electrodos de Vital Steam, ya no estoy actualizada en el precio, pero hace años lo compraban en 6,000 pesos la caja.
Ya ahorita ya no sé cuánto esté la caja, por tanto así es lo más caro de lo que es esta terapia, los electrodos, porque son especiales, ¿sí? Entonces, pues ahí ha de andar cada paquetito de cuatro electrodos, ha de andar entre 600 800 pesos, si no es que ya subieron, ¿bien? Más la terapia y más el trabajo de la cavidad oral, dependiendo la situación de cada paciente. Entonces, la recomendación que te hace el distribuidor, que el electrodo no lo utilices más de una vez, perdón. Nosotros los utilizábamos 2 veces, nos funcionaba, a veces sí, a veces no, por la salivación de los pacientes. Y cada electrodo o cada electrodo es específico cada paciente, ¿sí? No se lo puedes poner a uno ese electrodo, la segunda o el segundo uso al otro paciente, ¿no? Es específico por cuestiones de higiene. Antes de aplicar los electrodos, tenemos que tener bien limpio lo que es la zona, como todo procedimiento de higiene. Debes de encender la unidad, debes de aplicar bien lo que es la técnica que te prescribe el médico, que tú como oficio crees que es la que es considerable. Entonces el paciente va a empezar con el cosquilleo y luego le va a empezar a hacer como una presión, que es una respuesta motora, y después puede haber dolor. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si el paciente no me dice ya me duele o ya está ahí? Tienes que ver más o menos la intensidad que le vas a poner, dependiendo lo que sea tolerable con el paciente. El paciente, si llega a llorar en caso de pediátrico, pues obviamente le disminuye la intensidad. En el adulto casi siempre te llegan a avisar, pero hay condiciones que no, pues. Ok, esas son las colocaciones, son a nivel universal, se utilizan en todos lados. Esta, si se fijan, les dice cada músculo que van a estimular. Esa es la tipo 1. Los electrodos siempre son 2 canales nada más del aparato. Te da la especificación para qué te funciona este tipo de aplicación. Esta técnica es la 1, esta es la 2. La 2 es a partir del músculo digástrico y milioideo, y la parte inferior, que es el estiroideo, que está en el cartílago, y el esternoideo, ¿sí? Entonces, ya dependiendo lo que tú quieras estimular o lo que el paciente necesita. Esos casi siempre son para la etapa esofágica, no, faringea, porque aquí es donde está, ¿sí? Igual ahí les describí la colocación para que nos funcione. Esta otra también es diferente a la primera, 2 laterales, igual para la etapa faringea. Igual este es nada más lo de separas un poquito más en el músculo digástrico. Y esta es un poquito más para la etapa de la principal anticipatoria o la oral, donde vas a estimular un poquito más el macetero, el bucinador, la colocación 4A y está la colocación 4B, ¿sí? Igual. La diferencia de estas dos es la colocación de este canal. ¿Se fijan? El nervio facial y el trigémino abarcan aquí. Les voy a pasar las especificaciones del aparato. Aquí lo que más nos interesa es la frecuencia que tiene, que es de 80 Hz, es fija. Puede estar entre 30 y 80 Hz, como ya les decía, pero el que maneja interferenciales es de 80 Hz. Tiene 2 circuitos. Es de baterías.
creo que de dos baterías. Tiene 2 canales para 2 electrodos nada más. Yo estaba revisando ya en la actualidad, no hay aquí en México, ya no son portátiles, están en Estados Unidos, ya los utilizan en centros de terapia de Vital Steam y ya no son tan pequeños, pero son otros fabricantes, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Ah, pues el tipo de onda, ya se los dije, y creo que nada más. Algo que nos dice aquí, calibración, no se requiere o necesita calibración, solo los cuidados necesarios, que no se te caiga el equipo, que a la hora de quitar el electrodo no lo jales, lo quites de lo que es la base del electrodo, y creo que ya nada más. La guía general de operación, pues obviamente va a ser para cuando tú aplicas lo que son los electrodos, hay que tener limpia la zona. Una vez que quitas esos electrodos, hay que hidratar un poquito, ya sea con gel o con cremita, para suavizar porque queda como estirada por el mismo pegamento. La terapia mínimo debe de durar 1 hora para estimular. Hay técnicas que ya se utilizan mientras estés tú en la terapia. Puedes darle alimento al paciente para estar reforzando este estímulo eléctrico en el músculo que tú quieres que se active o que se trabaje. Y pues obviamente que son aparatos casi todos portátiles que puedes estar estimulando al paciente en la terapia y puedes andar, no sé, ahí en Teletón los paseábamos en el pasillo, ¿sí? Entonces les dabas alimento y pues estabas al pendiente. Creo que ya. ¿Ya se despertaron? Dice que sí. ¿Tienen alguna inquietud? Tenemos poquito tiempo, casi 3 minutos. Es una terapia que considero que es un poquito costosa por los electrodos y cuando yo coticé el aparato costaba como 38, 40 mil pesos. Cuando tú compras el aparato, tienes que ya estar certificada o tienes que recibir la certificación. No nada más te lo venden así. Y te dan una constancia de certificación. Si tú quieres comprar electrodos, te piden tu número de registro de la certificación. No los puedes comprar nomás porque se te antojó. Aparte que están caros, pues. Tenía mucho que no veía este tema por la cuestión de que pues ya no aplico esa terapia yo, pero voy a investigar y voy a hacer, ya no van a estar. Bueno, De adrede voy a nos hacer, dice, maestra. voy a hacer porque se tenga, aunque sea uno en la universidad, porque es bien importante que nosotros como oficios conozcamos todo esto de intervención, ¿sí? No sé si ya lo conocían, si ya habían escuchado, pero es bien interesante trabajar la disfagia. A mí sí me gusta muchísimo. Y tanto que me gusta, que me da tanto terror que tengo un hijo, que dices, ay, y sí se me ha atragantado, pues, pero es parte de. ¿Alguna duda, inquietud? ¿Nada? ¿El trabajo cuándo lo entregamos? Yo se las había solicitado para el viernes próximo, el 24, pero yo creo que hasta finales del mes de julio, hasta el 31, para que no se vean tan abrumados. Uy, el más consentido no los puedo tener, ¿eh?